Bueno, pues enhorabuena si habéis llegado a este punto, es que estáis en la parte más bonita de la asignatura, estáis en la parte de programación. Entonces, bueno, en esta clase os voy a enseñar algunos de los conceptos fundamentales y si os parece vamos a comenzar viendo cuál es el objeto de la programación, ¿no? Bueno, pues el objeto de la programación no es otro que decirle a las máquinas lo que queremos que hagan, es controlar la tecnología, es controlar esos dispositivos para que hagan lo que queremos, ¿no? Entonces, claro, para eso la persona que programa, el programador o la programadora, va a tener que utilizar un lenguaje común entre la máquina y él mismo. Entonces, ese lenguaje común va a tener que utilizar una serie de palabras reservadas con unas instrucciones, unas órdenes que sean precisas y que no generen dudas. En este concepto de objetivo de la programación tenemos que tener en consideración pues algunas ideas fundamentales, ¿no? La primera, o concepto básico o idea, es el concepto de algoritmo. ¿Qué es eso de un algoritmo? Bueno, pues lo voy a explicar de una manera muy sencilla que todo el mundo lo va a entender. Un algoritmo no es otra cosa que un conjunto de pasos ordenados, secuenciados, que tienen un objetivo concreto. ¿Vale? Pensemos, por ejemplo, pues cuando vamos a hacer, por ejemplo, una tortilla francesa. ¿Cómo hacemos una tortilla francesa? Bueno, pues cogemos una sartén, echamos un poquito de aceite, calentamos el aceite, cogemos un par de huevos, lo batimos, le echamos un pelín de sal. Cuando el aceite está caliente, echamos lo que es el huevo batido, esperamos un ratito, cuando vemos que está ya en su punto le damos una vuelta y finalmente, bueno, pues tendríamos lo que sería la tortilla francesa hecha. ¿Vale? Entonces, el objetivo fundamental, en este caso del algoritmo, sería conseguir realizar una receta de cocina. El conjunto de pasos es el que os he estado describiendo. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Bueno, pues digamos que es un conjunto de instrucciones ordenadas, precisas, que no generen dudas y que terminan en la realización de una tarea, ¿no? De un objetivo concreto. Claro, después de esto podéis pensar, bueno, entonces, ¿esto es un programa? ¿No es un programa? Bueno, digamos que el programa sería la implementación práctica del algoritmo en un lenguaje de programación, pero que el algoritmo en sí mismo no tiene por qué ver exclusivamente con la programación, ¿vale? Después está el concepto de pseudocódigo. ¿Qué ocurre cuando yo ese algoritmo lo escribo? Y lo escribo en un lenguaje, bueno, pues informático, que sea susceptible de entender por cualquier persona, pero que, sin embargo, utilice convenciones propias de un lenguaje de programación, como vamos a ver a continuación. Bueno, pues eso sería lo que es el pseudocódigo. Digamos que el pseudocódigo es como un programa que no está escrito en un lenguaje de programación concreto, sino que está escrito en un lenguaje inteligible para las personas, pero que al mismo tiempo pues es inteligible desde el punto de vista de un programador. Cuando hacemos eso ya concreto en un lenguaje de programación, estaríamos hablando del programa. El programa es el código que escribe el programador o programadora haciendo uso de las convenciones, de las reglas sintácticas de un lenguaje concreto y que lo va a ejecutar posteriormente la máquina. Finalmente, para terminar con estas ideas clave, comentaros que el programa, cuando se ejecuta, pensar en una aplicación, por ejemplo vuestro navegador o una aplicación misma del móvil, ahí va a haber una serie de líneas de código que están en un soporte de almacenamiento. Cuando nosotros hacemos doble clic sobre el icono y lanzamos a ejecución ese programa, esas instrucciones se van a cargar en memoria y van a pasar por el microprocesador. Eso es lo que se conoce como el proceso. El proceso no es otra cosa que el programa ya cargado en memoria. Bueno, pues ¿qué pinta tiene un algoritmo, no? Pues la pinta que tiene es diversa. Pues la pinta puede ser lo que antes comentaba, una serie de pasos dichos oralmente o escritos mediante frases, o también podemos darle un aspecto un poco más formal y más visual. Para eso están los diagramas de flujo o flujograma. Fijaos el ejemplo que os estoy poniendo ahí. Este algoritmo pues pudiera ser como arreglar una lámpara. Nos encontramos con una situación inicial representada por este óvalo donde la lámpara no funciona. Y estos óvalos de aquí pues serían, digamos, los posibles puntos de finalización
de ese algoritmo. Como es una secuencia de pasos ordenados, pues vamos aquí a la siguiente figura. Esto es un rombo y los rombos en flujogramas, en diagramas de flujo, que es lo mismo, representan una condición de nuestro algoritmo. ¿Está enchufada la lámpara? Bueno, pues si no está enchufada, para arreglarla lo que tendría que hacer es simplemente enchufarla. Si está enchufada, pues vamos a ver si el foco está o no está quemado. Si está quemado, bueno, pues habría que reemplazar el foco. Si el foco no está quemado, oye, pues hay que comprar una nueva lámpara, porque la lámpara no funcionaba y no la puedo reparar, no puedo enchufarla, no puedo reemplazar el foco porque está quemado, en fin. ¿Vale? Esto sería un ejemplo. Otro ejemplo un poco más relacionado con el mundo de la ciencia, por ejemplo, el cálculo del área de un triángulo rectángulo. Sabemos desde primaria que el cálculo del área de un triángulo rectángulo no es más que, digamos, la base por la altura partido por 2. Y si queremos realizar un algoritmo que, dada cualquier base, cualquier altura, me haga ese cálculo, bueno, pues la manera de representarlo mediante un diagrama de flujo sería esta. En un primer momento leeríamos esos datos de entrada, la base y la altura. Posteriormente haríamos un cálculo donde hacemos la fórmula base por altura partido por 2 y el resultado pues lo vamos a asignar en una zona de memoria del dispositivo que la llamaríamos área. Y finalmente, bueno, pues para mostrarlo en pantalla, pues podríamos usar, por ejemplo, este paralelepípedo que simboliza una operación, en este caso, de salida. Entonces, fijaos que la introducción de datos desde el punto de vista del teclado, por ejemplo, pudiera ser este paralelepípedo. El cálculo de una función, por ejemplo, en este caso, asignar base por altura partido por 2 al área, lo hacemos con este rectángulo y una operación de salida, de nuevo volvemos al paralelepípedo. Es decir, a la hora de representar un algoritmo mediante flujogramas, pues digamos que las figuras geométricas que estáis viendo tienen un significado. Bueno, alguno pudiera estar pensando, bueno, ¿y esto es cómo se lo doy yo a un ordenador? Evidentemente estos son grafías, estos son dibujos que entendemos nosotros, que podemos llegar a entender, pero a un ordenador no le podemos dar este dibujo porque no sabe lo que hacer. Entonces, al ordenador lo que se le daría sería el programa escrito en un lenguaje concreto. Os voy a poner este mismo ejemplo en el lenguaje de programación C, uno de los lenguajes de programación más populares que hay. ¡Wow! Que nadie se me asuste, ¿eh? Que nadie se me asuste cuando vea esto de aquí. Eso que estáis ustedes viendo ahí es el mismo programa de antes, bueno, el mismo algoritmo, pero ya implementado en un lenguaje de programación concreto. Claro, cuando uno ve esto la primera vez se asusta un poco porque hay un montón de cosas extrañas, desconocidas y bueno, parece complicado, pero os puedo asegurar que no es tan complicado como parece. Esta primera línea que estáis viendo aquí es una línea que le va a decir al compilador, que es la herramienta que va a tomar el código fuente y lo va a convertir en un programa, pues que vamos a hacer uso de la librería de entrada-salida de nuestro sistema operativo. Esto que estáis viendo aquí, stdio.h, entre el simbolito menor y mayor, no es más que una biblioteca de funciones, es decir, una colección de trozos de programa, de códigos, que se llama Standard Input Output, es decir, un conjunto de funciones que nos van a permitir introducir datos en el programa o mostrarlos por pantalla, ¿vale? De ahí lo de Input-Output. Después nuestro programa principal, si os fijáis, está encerrado entre esta llave y esta llave de aquí. El programa se delimita mediante esto que estáis viendo aquí que pone void main void. Esto significa, bueno, pues que nuestro programa a priori no va a recibir nada, eso significaría lo de void, y que no va a devolver nada. Cuando digo que no va a devolver no significa de que no va a mostrar en pantalla el resultado, sino que al punto, digamos, concreto donde se llama, pues no va a devolver ningún valor. Después tenemos la representación de 3 variables, base, altura y área. Esas 3 variables, si observáis, pues están especificadas aquí mediante una palabra reservada que es float, que van a ser variables de tipo flotante, es decir, variables reales que contienen decimales. Y después vamos a ver aquí una pareja de instrucciones, printf, scanf. La primera lo que hace es para imprimir con formato en pantalla el mensaje que he puesto aquí, escribo la base, el /n este no es más que pongo un salto de línea, es un carácter especial que es un salto de línea,
Y el scanf lo que va a hacer es leer desde teclado ese valor que pueda introducir el usuario y lo va a almacenar en la dirección de memoria representada por el identificador base o aquí por el identificador altura. La asignación, que antes veíamos en el diagrama de flujo, que se realizaba mediante la flechita, lo voy a poner aquí otra vez, esta flechita de aquí, en el lenguaje de programación C se realiza mediante el operador igual. Fijaos porque esto es bastante curioso. La gente que comienza a programar en el lenguaje de programación C, cuando ve esto piensa de que, bueno, que esto es una condición. No es una condición. Aquí lo que estamos diciéndole al programa es, oye, evalúa la parte derecha, en este caso base por altura partido por 2, y el resultado de esa evaluación introdúcelo dentro de la zona de memoria representada por el identificador área. Finalmente, bueno, pues el resultado lo mostraría en pantalla con el siguiente formato, un salto de línea aquí, el área es tal, ¿vale? Y pongo aquí el área. ¡Wow! Después de ver esto, uno puede pensar que el programar es muy complicado, sobre todo en el lenguaje de programación C. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero en el lenguaje de programación Python, que es otro bastante común y bastante más sencillo cuando se comienza a programar. Fijaos que el mismo programa en Python son 5 líneas de código. Es más, y me estoy dando cuenta ahora mismo conforme estoy presentando el vídeo de que esta primera línea me la podía incluso haber ahorrado. Vale, esta primera línea lo que le dice a Python es que mi programa va a utilizar tildes y caracteres especiales en codificación UTF-8. Y bueno, ahora me estoy dando cuenta de que he omitido aquí la tilde de área, ¿vale? Y bueno, en ese sentido, si no pones tilde en tu programa, esta primera línea podrías haberla obviado. Bueno, pues aquí fijaos que tenemos una instrucción también de asignación donde directamente hago una especie de print y scanf, como hemos visto antes, pero todo en una sola línea. Fijaos que a través de esta instrucción, de la instrucción input, voy a mostrar un mensaje en pantalla, escriba la base, y ese mensaje va a repercutir en que el usuario va a poder teclear, digamos, un valor, ¿no? Ese valor lo va a convertir Python a formato float, a formato real, y lo va a introducir dentro de la variable base. Acordaos lo que os comentaba, el igual significa de que vamos a asignar la parte derecha a la parte izquierda. En este caso, bueno, el resultado de introducir por el teclado por parte del usuario el valor de la base, lo introduciríamos dentro de la memoria del ordenador en la variable base. Lo mismo con altura, y aquí en área pues haríamos el cálculo base por altura partido por 2. Finalmente, bueno, pues el resultado lo imprimo en pantalla con esta instrucción de aquí. Bueno, pues después de ver esto, uno puede decir, bueno, ¿y por qué hay lenguajes de programación distintos, no? Bueno, pues tendríamos que hacernos la misma pregunta con respecto a la vida real. Pues verás, ¿por qué existe el inglés, el francés, el chino, el alemán, el ruso? ¿Vale? Bueno, pues a lo largo de la evolución, digamos, humana, pues las distintas comunidades se han agrupado y han ido creando reglas sintácticas y semánticas para comunicarse. Bueno, pues con los lenguajes de programación ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Hay unos lenguajes de programación que son más o menos comunes a todos, pero después, conforme ha ido evolucionando, pues han ido derivando en lenguajes de programación distintos. El caso es que nos podemos encontrar con cientos de lenguajes de programación a día de hoy. Algunos de los más top son los que tenéis ahí presentes en esta diapositiva. El lenguaje de programación Java, el Ruby, el C almohadilla o C Sharp, el PHP, el Objective-C, el Python, el Perl, el Visual Basic, en fin, montones de lenguajes de programación. Claro, después de ver uno esto, pues se siente un poco abrumado, ¿no? ¿Y cuál aprendo? ¿Cuál es el mejor? ¿Por qué hay tantos? Bueno, pues os comentaba de que dependiendo de determinados aspectos, pues algunos pueden tener más sentido que otros. Por ejemplo, si vamos a programar un videojuego, pues probablemente hay determinados lenguajes de programación que van a ser más apropiados que otros. Si vamos a hacer, por ejemplo, un programa de inteligencia artificial, pues muy probablemente haya unos lenguajes de programación más adecuados para ese propósito. En cualquier caso, vamos a ver un poquito de la historia, ¿no? Imaginaos, bueno, pues hace 60 o 70 años, cuando comienzan las primeras máquinas, porque aquello no se podría llamar ni ordenadores, las primeras máquinas para calcular cosas. Bueno, pues esos primeros dispositivos
tenían arquitecturas muy diversas y cada máquina tenía su propio lenguaje de programación y se programaba en formato binario, con ceros y con unos. ¿Cómo te queda? Como este, ¿verdad? Efectivamente, ¿vale? Te quedas así. Para hacer un programa había que codificar en la memoria del ordenador con ceros y con unos las distintas cosas que queríamos que hiciera la máquina. ¡Wow! Claro, eso es un problema, ¿no? Porque cada máquina entiende su propio código, porque hay fabricantes distintos, marcas diferentes, modelos distintos, en fin, que aprender a programar era muy complicado. Sumar, por ejemplo, 7 más 6 podía ser una instrucción como esta. Fíjate, vamos, de locos, ¿no? Después la historia ha evolucionado y han aparecido lenguajes un poquito más adecuados a las personas, ¿no? Pasan los años y digamos que los distintos fabricantes se ponen de acuerdo en utilizar los mismos chips, los mismos microprocesadores, modelos de memoria más o menos parecidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues empiezan a crearse los primeros lenguajes de programación ensambladores. Esos lenguajes ensambladores eran un poquito más sencillos de aprender que los binarios, pero todavía bastante más complicados de los que tenemos hoy día. Por ejemplo, sumar dos registros del ordenador, del computador, pues pudiera ser esa instrucción. Y previamente, bueno, pues en AX y en BX tendríamos que haber cargado los números en binario, imagínate, pues el 7 y el 6 que poníamos antes, ¿no? El 0, 1, 1, no sé qué, 1, 1, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, bueno, esos mnemotécnicos digamos que nos permitían programar los ordenadores un poco de manera más sencilla a lo que es el formato binario, pero todavía era bastante complicado. Luego, afortunadamente, conforme fueron pasando los años, ya en los años 60, en los años 70, van apareciendo lenguajes de programación un poquito de más alto nivel. Digamos que son más inteligibles, más cercanos al entender humano. Y dentro de esos lenguajes de programación, bueno, pues se dividen en dos tipos, ¿no? Aquellos que son de un propósito específico, son lenguajes pensados para realizar programas muy concretos, por ejemplo, el lenguaje de programación COBOL está especializado en transacciones financieras y en este sentido, bueno, pues se utiliza fundamentalmente en bancos. Después el lenguaje de programación Simula, pues como te puedes imaginar, se va a dedicar al tema de simulaciones. O el lenguaje de programación Prolog, que utiliza la lógica proposicional que podáis estudiar, por ejemplo, en filosofía. Es un lenguaje de programación que se utiliza mucho en inteligencia artificial. Después va a haber otros lenguajes de propósito general que van apareciendo. Lenguajes que pueden implementar pues, programas de muy diversa índole, por ejemplo, videojuegos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Aplicaciones ofimáticas. Esos lenguajes de programación pues pudieran ser el C, el C++, el Python, el Java, en fin, hay montones de lenguajes de programación de propósito general. ¡Wow! Más tipos de lenguaje de programación. Bueno, pues si atendemos a si son compilados o interpretados, ¿qué es eso de compilados o interpretados? Bueno, digamos que el programador, cuando hace su programa y se lo tiene que dar a la máquina, esa máquina puede generar un producto final, puede generar, digamos, el programa con un binario ejecutable, un .exe, que sería en Windows, o bien directamente el programa pasa a través de un traductor y ese traductor va ejecutando las instrucciones una por una. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar de que existen lenguajes de programación compilados que requieren de un traductor que se llama compilador, que toma el código fuente, lo analiza, lo enlaza con las librerías propias del sistema, en fin. Eso sería, por ejemplo, el código C que hemos visto antes. Pero después nos vamos a encontrar con lenguajes interpretados. Pues que nosotros vamos a tener nuestro código fuente de nuestro programa, por ejemplo, en Python, y cada vez que vayamos a ejecutar el programa, pues el intérprete va a tener que tomar línea a línea ese programa y realizar las distintas acciones que hagan las instrucciones, ¿no? Y bueno, fundamentalmente eso es lo que os quería contar. Y para terminar este vídeo y que no os quedéis con toda esta información abrumados y tal, ya podréis ver el vídeo luego más detenidamente y revisar aquellas cosas que os he comentado. Me gustaría animaros a que vierais este vídeo bastante chulo sobre
la programación, ¿no? Empecé a aprender programación hace unos 20 años cuando era muy chiquita. Empecé a programar hace 37 años, cuando tenía 9 años. I was in 6th grade. I wrote a program to play tic-tac-toe. Yo tenía 6 años, iba al ciber. La tecnología está cambiando el mundo. Las computadoras están en nuestros escritorios, en nuestros bolsillos, están en todas partes. Programar es darle una serie de instrucciones sencillas a una computadora. Parece difícil, pero cualquiera puede aprender. Creo que la tecnología es mágica. Todas las escuelas tienen que enseñar las habilidades del futuro. Tenemos la posibilidad de crear oportunidades para nuestros niños en Argentina, En México, Guatemala, Chile, Colombia, Perú. Brasil. La República Dominicana. para los niños en todo el mundo. Los futuros campeones serán los creadores. Aquellos con el talento para cumplir sus sueños. No siempre podemos saber cómo va a ser el futuro. Para prepararnos para el futuro, tenemos que cambiar el currículo. y eso es un superpoder. Si uno sabe programar, sabe crear el futuro. Si eres hombre o mujer, rico o pobre, Ya sea que estén en sus hogares o en la escuela. Don't just play on your phone, program. Desearía que todo el mundo aprendiera para poder hacer un mundo mejor. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? ¡Wow! Muy motivador, ¿no? Bueno, pues lo dicho, que en lugar de ser unos consumidores de tecnología, que nos convirtamos en inventores de aplicaciones.